Muy bien, gracias Hugo. Vamos a compartir en esta mañana de la palabra de Dios, pero antes quería hacer una pequeña introducción y poder estar cada uno de nosotros viendo de qué manera uno ve el hecho de ser un soldado, ¿no? Ser un soldado de Cristo en este caso. Y pensaba, ¿no? En una introducción, y a mí no me ha tocado el hecho de estar en el servicio militar, no me ha tocado estar como soldado, pero sé que muchos de los que estamos acá hoy conectados sí lo han sido. Entonces, a modo de introducción, me gustaría que alguno que pasó por esa experiencia pueda compartir algo breve de algo que le haya quedado de esa experiencia, ¿sí? 2 o 3 quizá personas que estamos acá en el Zoom y puedan compartir de forma breve eso. ¿Qué experiencia le quedó grabada de ese tiempo de ser soldado para su país? El que quiera puede abrir su micrófono y compartir. Hola, Daniel. Sí, tío. Creo que si bien uno estaba como soldado, quería irse para su casa, ¿no? Porque era algo voluntario y a mí no me preguntaron nunca si quería ser soldado. Pero bueno, ya estaba con la ropa, así que no me quedaba otra. Pero uno sacando cosas decía que se sentía importante porque a uno le decía que defendía a su país, ¿no? El hecho de ser soldado y bueno, y otras cosas de poder ayudar a personas de barrios carenciados, con comidas, con chocolates, y bueno, y el sentirse importante por usar un uniforme, ¿no? Así que eso, y hay muchas cosas más, pero bueno, esas cosas como parte de lo que le tocó a uno ser soldado. Bien. Gracias, tío. ¿Alguien más que quiera compartir? Bueno, yo quiero compartir. El viejo, a ver. A mí me tocó hacer el servicio militar en la policía militar. Entonces teníamos un adiestramiento distinto a lo que era el otro regimiento, ¿no? Pero una de las cosas que yo aprendí y que me sirve para mi vida y para la vida cristiana me sirve, porque yo no podía hacer lo que yo quería. Dependía de todo lo que era el reglamento del ejército y todo lo que tenía el reglamento de la policía militar. Entonces yo no podía actuar como quería yo, sino que había que cumplir todo eso. Y eso me ayudó a ser obediente a lo que Dios quiere conmigo. Nosotros los cristianos nos queremos hacer lo que queremos nosotros. Yo hago esto, yo hago lo otro, no me interesa lo otro. Y ahí era difícil, cuando muchos se deben acordar. Si yo decía, yo quiero hacer esto, iba a sufrir consecuencias. Entonces, a mí me ayudó eso. Otras cosas no. Dentro del servicio militar no te ayudaba. Pero el ser ordenado y el ser obediente, eso me ayudó muchísimo. Muy bien, gracias. Gracias por compartir ahí. ¿Alguno más? Si hay alguno más, lo escuchamos y ya después nos metemos de lleno en el mensaje. Yo quiero compartir. Muy bien, Antonio. Los más viejos parece que fuimos a la colimba, los demás se salvaron todos. Sí. Son pocos los que hacen.
Y yo también, la verdad que fue un momento donde lo que más se notó era la obediencia, había que obedecer o había que obedecer. Y era duro, ¿no? Y siempre el sargento nos decía así en tono popular, ¿no? Les decía, milicos, lo que no entra por la cabeza entra por los pies. Eso me quedó mucho a mí, me quedó mucho. Y, y digamos, las experiencias con el Señor me han enseñado que no tan duro como eso, ¿no? Pero a veces lo que no entra, digamos, sencillamente, digamos, pensando en obedecer al Señor, a veces el Señor nos disciplina y bueno, nos enseña de otra manera, ¿no? Los militares nos enseñaban así con una dureza, con algo, digamos, muy físico, o sea, nos hacían hacer, como ustedes saben, actividades físicas. Y bueno, el Señor lo hace a través de actividades espirituales o pruebas y bueno, cosas que personalmente comparé mucho con ese tiempo que viví cuando era joven. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Muy bien, gracias Antonio. Y vamos a meternos ya en el tema. Hoy el tema es ser soldado de Cristo. Y vemos ahí al apóstol Pablo cómo usa el ejemplo y lo aplica para todos los cristianos. Ahora, antes de meternos en el pasaje, que es 2 Timoteo 2, 3 al 4, yo les voy a pedir a esas personas que compartieron, tanto a Dani como mi viejo y también Antonio, si Dani puede buscar 1 Timoteo 1:18, después papá busca Filemón 1:2 y Antonio Filipenses 2:25. Y vamos a ver cómo Pablo ya utiliza para sus compañeros ahí que están colaborando con él, y va a utilizar un término que tiene que ver con ser soldado o pertenecer a un ejército. Así que cuando lo tengan ahí, pueden leerlo. 1:18 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Muy bien, gracias. Vamos al próximo. Filemón 8 era, ¿no? No, Filemón 1:2. Ahí está. Acá, lo encontré. Dice, y a la amada hermana Apia y al Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Bien. Luego, Antonio, el último. Filipenses 2:25, mas Sí. tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Muy bien, gracias Antonio. Y ahí vemos cómo Pablo frecuentemente usaba en sus escritos, en sus cartas, la palabra ahí milicia, como poniendo a cada uno de sus colaboradores, personas que estaban alrededor, como soldados que estaban ahí en la milicia. Y ahora sí, vamos a centrarnos en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 3 al 4, vamos a buscarlo. Les dejo ahí unos segundos para que lo busquen. El versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y acá vamos a ver dos palabras importantes
que la vemos ahí en el versículo 3, que Pablo le escribe a Timoteo y le dice, tú pues sufre penalidades. Y cuando hablamos de sufrir penalidades, tenemos que hablar de soportar dificultad. Es algo que vamos a atravesar, sufrir penalidades, atravesar adversidades, sufrimiento, y era un poquito lo que podían compartir tanto Daniel como Abel como Antonio en el hecho de poder ser soldados, en este caso, para su nación, y todo lo que iba a implicar. Y seguramente cuando hablamos de soportar dificultades, a atravesar adversidades, sufrimientos, ellos van a recordar momentos que pasaron en ese tiempo, porque son características significativas que tiene un soldado y que eso va a trabajar en su vida y lo va a formar en la vida de soldado. Por eso Pablo ahí le escribe a Timoteo y le dice, tú pues sufre penalidades. Ahora, Pablo le escribe esto, ¿por qué? Porque él ya lo había pasado. Ya en 2 Timoteo vemos que estaba próximo a ya el último tiempo de la vida de Pablo, pero que él había pasado por esas penalidades. Y acompáñenme a 2 Corintios, capítulo 11. 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, y vamos a ver acá los sufrimientos de Pablo como apóstol. Y en el versículo 23 va a empezar diciendo, ¿no son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Vemos acá la vida del apóstol Pablo. Pablo sabía y conocía lo que era sufrir penalidades. Y quizá te sentís identificado con algunas de las características o de los sufrimientos que Pablo nombra acá en 2 Corintios. Quizá pasaste por algo similar, por algo parecido, y Pablo se estaba encargando de enseñarle y mostrarle a Timoteo que él iba a sufrir penalidades por ser soldado de Jesucristo. Ahora, algo interesante en el capítulo ahí de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 3 va a utilizar una palabra soldado que es muy diferente a la palabra soldado que aparece en el versículo 4. Y después vamos a ver ahí al final cuál es esa palabra soldado del versículo 4. Pero te digo ya que desde la palabra soldado del versículo 3 a la palabra del soldado del versículo 4 va a producirse un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación. Fíjense que ahí la palabra soldado en el versículo 3 es alguien que se deja formar en el campamento. Alguien que se deja formar en el campamento. Y seguramente aquellos que estuvieron en el servicio militar llegaron y tuvieron una preparación. Ahora, Pablo le estaba mostrando eso, que iba a sufrir penalidades como buen soldado
de Jesucristo. Ahora, ¿qué es ser un soldado? ¿Sí? Y ahí hay una palabra que es enrolado, ¿no? Habla de un soldado enrolado. Y es aquel que se sometía voluntariamente al ejército. Y ahí me hizo acordar las palabras de Daniel. Daniel dijo, nadie me preguntó si yo quería ser soldado. Fue totalmente que me llamaron, fui ahí, no fue algo quizá voluntario, le tocó. Bueno, este soldado enrolado era aquel de que forma voluntaria se ofrecía para el ejército y él estaba dispuesto, había hecho un juramento de obediencia, pero también que estaba dispuesto a sufrir todo lo que sea necesario, por todo lo que tenga que pasar. Y ahí vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 7. Hay una palabra que quería compartir con ustedes y que creo que va a ilustrar también un poquito más. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y ahí hay una palabra, someterse. Someterse es ponerse voluntariamente debajo, ¿no? ¿Para qué? Para obedecer, para poder estar obedeciendo a esa persona que está por encima nuestro, ¿sí? Entonces vemos ahí el someternos, ¿no? Y sabemos que nosotros como soldados de Cristo tenemos a la persona de Dios, la persona del Señor Jesucristo, por encima nuestro. Y que necesitamos que Él esté por encima nuestro, ¿para qué? Para controlarnos, para que a través del Espíritu Santo haya control en nuestra vida y nos podamos someter a Él, a su voluntad, ¿no? Entonces, la pregunta que venía a mí es, ¿me estoy dejando formar por el Señor? Yo sé que en mi vida, y quizá vos evaluás la tuya y decís, hay cosas que hay que cambiar dentro mío. Quizá en carácter, quizá en forma de comportarse, en tantas cosas que hay dentro nuestro y que cada día vamos conociendo más, porque van saliendo, ¿no? Y que sabemos que deben quitarse. Por eso ese soldado enrolado que se ponía voluntariamente en el ejército se sometía para que su señor pueda estar formándolo, ¿no? Qué importante que nosotros nos dejemos formar por la persona del Señor Jesucristo. Ahora, no solamente ahí vamos a ver cómo debe ser el soldado, ¿no? Enrolado, sino que entrenado tiene que ser. Y hay, obviamente, siempre en el servicio militar un entrenamiento para ese soldado. Ahora, Dios también tiene un entrenamiento para cada uno de nosotros como sus soldados. Y ese soldado entrenado en ese tiempo, el soldado romano era puesto en un entrenamiento básico. Y cuando digo básico, era básico, eran dos cosas nada más en las que ese soldado iba a tener un entrenamiento. Pero eran dos cosas fundamentales, que tenía que obedecer. La característica principal era que tenía que obedecer a la persona que estaba en autoridad. ¿Y de qué manera? De dos maneras. Instintiva, que quiere decir sin pensar, y también inmediata, sin cuestionar. Y me imagino ahí, yo no, como le decía, yo no pasé por la experiencia del soldado, pero no creo ningún soldado que pueda estar diciendo, voy a pensar la orden que me estás dando que haga. O voy a decir, no, mejor no hagamos de esta manera, vamos a hacerlo así. No, sino que el soldado era entrenado para obedecer. Y cada uno de nosotros también tiene que actuar de la misma manera con la persona de Dios. Él quiere obediencia. Él quiere obediencia. Él quiere que podamos aceptar y obedecer su voz, ¿no? Qué importante, el soldado entrenado, que actúa instintivamente
inmediatamente, sin pensar, sin cuestionar. Y que sabe la otra persona, Dios sabe que necesita obedecer. ¿Para qué? Porque de esa manera va a cuidar su vida, voy a cuidar mi vida, vos vas a cuidar tu vida, pero también de las personas que están alrededor. Me imagino el momento de quizá en batalla de un soldado, ahí en la trinchera, tratando de cuidarse y poder haber obedecido al mandato de su jefe, de la persona que está a cargo, para cuidar su vida. Porque quizás si hacía su vida el soldado y tomaba sus propias decisiones, seguramente iba a caer en batalla. Pero qué importante que el soldado pueda obedecer la palabra de su Señor. Y cada uno de nosotros, ¿no? Si queremos ser soldados que estén ahí en batalla, que podamos nosotros obedecer a la voz de Dios. Eso lo logramos a través de nuestro tiempo con su palabra. ¿Cuánto tiempo estoy pasando con su palabra y escucho la voz de Dios? ¿Para qué? No para cuestionar, no para decir a ver si lo hago o no, sino para actuar instintivamente, inmediatamente. Qué importante eso. Ahora no solamente va a hablar de un soldado entrenado, sino que ya ahí vamos a estar pasando al versículo 4 y habla de un soldado eficaz. Fíjate ahí, vamos a volver a Timoteo, ¿sí? Vamos a ir a 2 Timoteo. Si lo tienen ahí, yo lo estoy buscando. El capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y acá hay palabras interesantes de este pasaje. Veíamos ahí, dice: ninguno que milita se enreda. Y cuando hablamos de enredar, tiene ahí una parte importante de entender de que implica involucrarse, tejerse dentro. Fíjense, si uno se mete dentro de una red o está dentro de una red, qué difícil es salir de eso, ¿no? Luego va a hablar de negocios. Tiene que ver directamente con los asuntos de la vida, lo cotidiano de nuestra vida. Y luego dice agradar. Y ahí podemos ver 3 palabras que podemos resumir esa palabra agradar: satisfacer, complacer, contentar, ¿no? Y ahí lo importante es cómo Pablo le habla a Timoteo y le dice que piense esto: ninguno que milita, o sea, ninguno que está en una campaña, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con lo militar, se enreda en los negocios de la vida. Vemos ahí que el soldado no se puede enredar en lo de afuera. Está preparado, está metido en ese ejército, en esa campaña. ¿Para qué? Para obedecer la voz de la persona que está a cargo de él. Tiene que estar atento a lo que va a suceder en batalla. Por eso ahí la palabra enredarse. No se enreda en todo lo que está pasando alrededor, afuera de donde está él. Y seguramente ahí los que pasaron por esa experiencia era eso. No sabías lo que estaba pasando afuera. No podías involucrarte en eso porque estabas enfocado en ser soldado para tu país. Ahora, qué importante que Pablo marca esa diferencia, pero no tiene que ver con el hecho de, entonces, no hago más nada de lo que tiene que ver con lo secular. No está tratando de decir eso, la palabra de Dios, ni Pablo a Timoteo, sino que la clave está en la palabra enreda, que no hace que eso secular venga a ser lo objetivo, el principal objeto de su existencia. Tiene que ser algo pasajero, que no sea lo importante. El énfasis
está en no dejarse enredar, ¿no? En esos negocios, en esas cosas de la vida que sucede. ¿Por qué? Porque va a estar interesado el soldado en agradar a su señor, a la persona que está por encima suyo. Y qué importante que nosotros con nuestra vida, cómo estemos llevando nuestra vida, podamos agradar a Dios, agradar a Dios. Por eso ese soldado eficaz que tenemos que ser es aquel que está pronto para estar preparado para la batalla en la obediencia. Qué importante que nosotros podamos ir viendo estas palabras, ¿sí? Del soldado enrolado, de ese soldado entrenado, eficaz, ¿no? Pero también algo muy importante que va a estar hablando ahí es en cuanto a un soldado entregado, ¿sí? Pero yo les hablaba ahí de una palabra que es la del versículo 4, que dice, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿no? Y ahí la palabra soldado es totalmente diferente, como decíamos. Esa palabra soldado que vemos en el versículo 4 es aquel que ya está listo para la batalla. Pasó el proceso de estar en la campaña, en aprender la obediencia, en pasar por sufrimientos, por momentos difíciles, lo aprendió. Ese soldado del versículo 4 es aquel que pasa ya a las filas de batalla para presentar esa batalla, y también aquel que es jefe de mando. Dejó de ser un soldado voluntario, un soldado común. ¿Para qué? Para ser un jefe de mando. Ya está entrenado, ya está preparado para salir a la batalla. Y ahí en el versículo 3, Pablo hace una aclaración, ¿no? Y dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y ahí, buen soldado es aquel soldado conveniente, el adecuado, es aquel que está entregado a la renuncia, ¿no? Y nos lleva a pensar en nuestra vida. ¿Cuánto estamos dispuestos a renunciar como soldado? Yo, como soldado, ¿cuánto estoy dispuesto a renunciar para obedecer al llamado de Dios, a obedecer a lo que Dios dice en su palabra que tengo que hacer? Muchas veces, ¿a qué vamos a tener que renunciar? A nuestro tiempo de descanso. Y cómo nos cuesta, ¿no? En lo personal, el tiempo de quizá llegás del trabajo o llegás cansado por situaciones y quizá te toca hacer algo, o tener que ir a visitar a una persona, o tener que tomarte un tiempo para estudiar, para preparar un mensaje, porque también quizás estás aprendiendo una profesión, tantas cosas. Y vamos ahí que vamos a tener que ver que tenemos que renunciar. Y se trata muchas veces de eso, el ser soldado de Cristo, renunciar. A quizá también tiempo de satisfacción personal, con familia, pero saber de que Dios luego va a bendecir nuestra vida a causa de esa renuncia. Quizá este año has tomado nuevos desafíos. Nos encontramos con un 2020 que no estaba en nuestros planes, teníamos otros planes y Dios los cambió. Y seguramente en algunas cosas costó, pero quizá en otras vos viste que fue para mejor, porque pudiste pasar más tiempo con la palabra de Dios, pudiste hacer cosas que quizá por nuestra vida normal que veníamos haciendo no lo podías hacer. Y quizá emprendiste un nuevo estudio de forma personal o a través de un instituto o a través, ahora es muy común, virtual, todo estudio virtual, sin ir a algún lugar presencial, poder hacerlo virtual. Crear desafíos
de hábitos piadosos. Quizá estábamos medio flojos en esas cosas y pudiste estar creando esos hábitos piadosos, ¿no? Tantas cosas, pero que nos llevan a ser un soldado entregado, de renuncia, cada uno de nosotros. Y realmente ha sido de bendición poder estudiar 2 Timoteo, este capítulo 2, que te animo a que quizás después nuevamente lo puedas leer, volver a meditar, porque realmente es lo que Dios quiere para nosotros. Ese soldado que va a pasar por una transformación. El mismo soldado del versículo 3 no terminó siendo el mismo del soldado del versículo 4. Cambió, ya estaba listo. Y ese proceso es el que Dios quiere formar en nuestra vida. Te animo a que realmente puedas ver tu vida así, como que sos un soldado del Señor Jesucristo y que Él quiere transformar tu vida, quiere hacerte mejor, quiere prepararte para que vos puedas salir a la batalla cada día. Sabemos que el enemigo está ahí, como veíamos ahí en Santiago, nos quiere hacer daño, pero qué importante nosotros someternos a la palabra de Dios para poder resistir al diablo. Quiero terminar con 2 frases, ¿sí? Que quizás la podés anotar ahí en un cuaderno, en el lugar donde tengas anotaciones, y dice: el sufrimiento logra evitar el pecado, pero el pecado nunca evitará el sufrimiento. A través del sufrimiento vamos a evitar pecar, muchas veces, pero saber que si pecamos vamos a tener el sufrimiento en cuanto a nuestro pecado. Y última frase, dice: el pecado siempre te da menos de lo que te ofrece, siempre te quita más de lo que te dice, ¿no? Y con esas 2 frases quería terminar y animarte, como lo fue para mí la palabra de Dios, en poder poner en práctica esto que hemos aprendido en esta mañana. Cada uno de nosotros, siendo soldado voluntario, siendo un soldado entrenado, ¿sí? Siendo un soldado eficaz y un soldado que también está entregado. Gracias a Dios por este tiempo, por poder compartir su palabra, y me gustaría terminar orando en este tiempo. Señor, te agradecemos por esta mañana. Señor, gracias por compartir con los hermanos, Señor, aquí a través de esta plataforma. Y Señor, gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor, por sus cartas, por animar a Timoteo a poder estar presentando batalla muchas veces, sufrir penalidades, Señor, todo un proceso en el cual Pablo ya había pasado y lo estaba animando a Timoteo a que pueda enfocarse en la persona de Dios, que se deje formar y que pueda obedecer a su palabra cada día, Señor. Y es el anhelo de nuestro corazón poder servirte, Señor, poder estar siendo capacitado, entrenado por ti, para poder estar preparados cada día para poder presentar batalla. Ayúdanos a obedecer, a no cuestionar, a no pensar, sino saber que tú tienes el plan completo de todo, que nosotros solamente vemos un panorama y que realmente tú muchas veces con cosas que permites en nuestra vida que pasemos, algunas dolorosas, Señor, de sufrimiento y demás, pero tenemos que pensar y saber que es parte de nuestro entrenamiento, parte del poder estar siendo preparados para tu obra, Señor. Bendice este día en Cristo Jesús. Amén.